Muchas gracias a todas las personas, público en general, todos los que estén ahora mismo en la transmisión o de repente lo vayan a ver luego, no hay ningún problema. Muchas gracias por la participación de ustedes, muy, muy agradecida por eso. Vamos a ir trabajando hoy día todo lo que es el tema de salud sexual y reproductiva en adolescentes. Ya tenemos ahí tres puntos bastante diferentes, pero con una fusión, ¿no? Salud sexual, salud reproductiva y adolescentes como población. Entonces, va a haber, estas dos sesiones van a estar muy, muy interesantes, vamos a ir observando también, no solamente dentro del tema de adolescencia, sino como salud sexual y reproductiva, tanto aquí en el Perú como en otras partes del mundo, que es súper importante tomarlo en cuenta, porque si bien es cierto, nuestros niños, nuestros adolescentes están mucho más inmersos en el tema se podría decir cibernético, y por tal tiene un espacio mucho más amplio para poder conocer lo que pasa en otros lugares. Ahora ya no es ninguna novedad encontrar niños y adolescentes que pueden tener amigos fuera del país sin necesidad de conocerlos, y eso se ha dado a través de la virtualidad, justamente por una de las situaciones que nosotros estamos ahora y nos conocemos es la virtualidad. Eh, Tiene sus pros, tiene sus contras, y ahora vamos a ver cuál es lo que en realidad amolda todo eso, ¿no? Pero sí me gustaría saber de parte de ustedes, vamos a ir trabajando, interactuando a través del chat, es muy, muy importante porque así yo las puedo leer, yo los puedo leer y podemos tener una ponencia bastante participativa. A mí me agrada mucho conversar y también que haya una respuesta de por medio, y puede ser a través del chat que es escrito y ahí lo podemos ir visualizando. Sé que de repente no puedo verlas a ustedes por X motivo, pueden estar en el trabajo ahora mismo solo escuchando la ponencia o pueden estar en un espacio que no les permita tener a bien una cámara prendida, y es bastante excusable, pero hay que tener en cuenta que podemos participar de muchas formas, ¿no? Entonces, bueno, igual buenas tardes a todos los que veo aquí en la ventanita y los que pueden estar de repente recién por conectarse, o ya nos estarán viendo de repente a través de alguna transmisión o alguna grabación, entonces agradecemos mucho su participación. Igual mientras voy colocando la presentación de ahora, sí me gustaría saber desde qué parte del Perú o de Lima o del mundo se están conectando para poder ir creando y viendo realidades de acuerdo a las localidades que ustedes tienen, porque la salud sexual y la salud reproductiva se maneja en cuanto también a localidades, a cómo yo voy a ir trabajando por este medio y qué problemáticas se presentan en salud sexual y reproductiva justamente en mi localidad, ¿no? En mi espacio. Entonces siempre, siempre es bueno ir interactuando. Muchas gracias a Esmeralda, ya nos van a contar para ir viendo también algunas soluciones post a eso, ¿no? Por ejemplo, Dayana se conecta desde el Callao, también a pesar de ser, puede estar Lima y siendo también una capital constitucional o perdón, una provincia constitucional, tiene sus espacios, tiene sus localidades, tiene su forma de trabajo, tiene la población, tal cual la problemática que podría estar pasando, por ejemplo, Esmeralda desde Trujillo, ¿no? Entonces, cada quien va manejando. Podemos ser costa, por ejemplo, ¿no? Trujillo, Callao, por ahí, hay playas, hay espacios, pero cada quien va teniendo una manera distinta de problemática, ¿no? De repente Karen desde Puente Piedra ya nos contará luego también cada uno de ustedes cuál es esa realidad que aqueja dentro de la salud sexual y reproductiva. También Petronila, por ejemplo, nos comenta desde Huacho. Entonces, ahí vamos a ir justamente trabajándolo en base a este tema que está muy, muy interesante. Ahora se los voy a mostrar para que ustedes puedan tener la presentación. Si hoy día culminamos estas diapositivas y el jueves tenemos más presentación, igual por los dos espacios se los voy a pasar el link. Es un link, ahora les comento. Yo trabajo ahora vamos a ver por aquí, vamos a leerlas. Desde Pasco, muy bien, muchas gracias
por unirte desde tan lejos, ¿no? Para nosotros. Igual estará haciendo friecito, ¿cómo estará el clima? Juanita también ya se conectó. Bien, Lima. Allá. Excelente. Ustedes pueden ver la presentación que tenemos ahora y vamos en este espacio que tenemos vamos a ir conversando porque esa es la idea, ir dialogando, así como les estoy leyendo ahora está perfecto porque puedo sentirlas, puedo saber que podemos ir conversando porque yo quiero aprender también, va, y algunas situaciones que he tenido a lo largo de estas experiencias dentro del adolescente, pero yo sé que podríamos encontrarnos ahora mismo, por ejemplo, con participantes, digamos ustedes, que tienen dentro de la familia algún adolescente. Y aquí es donde vamos a tardar porque vamos a conversar mucho de este adolescente tan actual y el adolescente que probablemente éramos nosotros, ¿no? Y hay una diferencia, claro que sí. Eh, Anita, muchas gracias por unirte desde Abancaya, Purímac. Por ejemplo, el hecho de ya de ver esos contextos de acuerdo a entornos es que permite que el adolescente pues haya cambiado en este aspecto y en este camino, pero lo vamos a ver en su momento, claro que sí. No me voy a adelantar a hablar del adolescente, aunque hay mucho que hablar de él o de ella, vamos a trabajar en base a esto. Bien, yo soy la obstetra Susan Franchini Calderón, trabajo por aquí, creo que está un poco mi hoja de vida, puede ser, solamente para conocernos. Yo soy obstetra de profesión, bueno, egresé de la Universidad San Martín AC. Déjenme, por favor, recordar, fue en el 2007 que egresé, ya tengo 13 años de egresada. En noviembre cumpliría 13 años, yo salí el 28 de noviembre, lo recuerdo como si fuera ayer. Salía del internado después de un año de estar prácticamente inmersa en lo asistencial, justo mi última rotación, como le decimos nosotros al espacio donde estamos, fue centro obstétrico y partos, ¿no? Entonces, yo terminé, porque, a ver, era un año, y me atrevo un rato a comentarles, porque en base a todo esto vamos a conversar hoy día, parte de la salud sexual y reproductiva, todo el año te lo repartían por 3 meses en cada lugar, ¿no? Por ejemplo, 3 meses en psicoprofilaxis, 3 meses en planificación familiar, 3 meses en sala de parto, 3 meses en hospitalización, así. Pues los últimos 3 meses me tocaron estar en sala de parto y hospitalización, entonces pues salí trome en partos totalmente, en suturas y todo lo demás, que fue magnífico, realmente muy agradable poder estar en contacto. Creo que yo era la obstetra, las que podemos llamar, ¿no? Dentro del espacio que tenemos como la piñosa, entre comillas. ¿Por qué? Porque siempre Susan le tocaba los mayores partos que había, a Susan le tocaba las experiencias y anécdotas ya les voy a contar, hasta me pasó lo del terremoto del 2007 a mí, imagínense, y justo en, en un turno que tuve, ¿no? Entonces, a veces sucede. Bueno, yo soy conferencista internacional. Si es que pueden de repente ayudarme con el micrófono, sería magnífico porque acá se escucha como un eco y como que no le permite a uno terminar de decir las palabras. Yo soy conferencista internacional y capacitadora nacional en todos los temas de educación sexual integral. Eh, el año pasado tuve a bien presentar 2 trabajos en el extranjero de educación sexual, que sobre ese tema va a ir muy, muy de la mano con lo que vamos a ver el día de hoy, ya sea en la Universidad Nacional de Costa Rica, en San José, Costa Rica, valga la redundancia, y también tuve la oportunidad de presentar un trabajo en el Congreso de Metodología Anticonceptiva en Zaragoza, España. Entonces, aquí es donde ya empiezo un poquito a trascender el tema de fronteras, porque si bien hasta el año pasado, bueno, yo siempre viajaba, pero por una cuestión de gusto, de salidas, ¿no? Como cualquier otra persona podría ir a varios lugares, pero ya con el tema realmente sobre carrera, es que ya ingreso desde el anteaño pasado a poder hacer eh,
trabajos en el extranjero, ¿no? Actualmente soy gerente de la empresa CISES, como le llamamos de cariño, Centro Internacional de Capacitación en Salud, pero también soy pasante e integrante del área de protección, de promoción y protección del niño, niña y adolescente de la INOEA en Montevideo, ¿no? Que lo estamos trabajando todos los días para seguir la protección de los derechos del niño, niña y adolescente, y ahora más que estamos observando bastante vulnerabilidad de este punto, estamos trabajando con más fuerza, en fin, hay maestrías de por medio, soy creadora de una maleta que le llamo el Teen Kit, que es justamente la presentación de muchos materiales y herramientas dentro de una maleta para poder prevenir el embarazo en adolescentes y las ITS, y bueno, igual eh, ya tengo 11 años trabajando en lo que es educación sexual. Comencé con adolescentes, si bien es cierto, comencé con ellos porque era una población a la que probablemente siempre me juntaba, trataba de entenderlos, porque siempre decían, ay el adolescente, pero yo decía, el adolescente prácticamente está pidiendo a gritos atención sobre algo. Entonces, cuando yo empiezo a ir a trabajar educación sexual a las instituciones educativas, ya estamos hablando de, en, en diciembre cumpliría 11 años, me di cuenta que no solamente era trabajar con el adolescente, pues teníamos que trabajar desde menores etapas o desde menor edad, porque era mucho más trascendente, podría poder llegar mucho más profundo el trabajo y ellos podían ser el futuro de trabajo que habíamos tenido. Entonces, por ejemplo, ¿no? Empoderar a un niño que no le estén tocando y todo lo demás, evitaríamos el abuso sexual en ciertas situaciones. Igual, el adolescente con un proyecto de vida podría llegar a tener más situaciones positivas y, bueno, evitar algunas que no son para la edad todavía. Entonces, en base a eso, es que estamos, bueno, estuve trabajando por este tiempo y lo que vamos a ver hoy día lo he resumido a contexto actual porque podemos hablar de salud sexual y reproductiva y probablemente salud sexual y reproductiva, si ustedes me preguntan el año pasado, pues cambiaron muchas cosas a este año. Si ustedes me preguntan educación sexual al año pasado, pues cambiaron a este año. Definitivamente que la connotación, el contexto, la forma, la estrategia, la llegada y todo lo demás súper, súper distinto a lo que nosotros teníamos en mente. Entonces, por ahí vamos a hablar un poco de salud sexual, obviamente no dejando la salud reproductiva. Vamos a hablar un poco probablemente de la obstetra en el trabajo, el profesional de salud, cómo lo maneja. Eh, los adolescentes, por supuesto, que son el punto específico, ¿no? La tecnología, me comí la tilde en la I, perdónenme, el contexto actual que estamos viviendo, y no quiero dejar de lado, porque si vamos a hablar de salud sexual y reproductiva, es igual a educación sexual muchas veces, porque el hecho de poder prevenir y promocionar, vamos a ayudar a que haya una mejor y, por supuesto, una salud sexual y reproductiva. Por supuesto, hay que también tener en cuenta que sobre estos tiempos cambiaron algunas situaciones y, y, y hay que también tener en cuenta que se habla de salud mental, se habla de salud física, se habla de salud, no sé, pero también se tiene que hablar de salud sexual, muy, muy importante en todos los medios. Yo quiero comenzar esta ponencia de ahora, y perdónenme si es que de momento escuchan mucha bulla, estoy muy al lado de la ventana, se escucha, pero me refleja más para poder tener las diapositivas o la presentación. Encontramos muchas problemáticas actualmente, ¿no? De este momento, ahora uno sale a cualquier espacio, lee cualquier periódico y o noticia, de repente está observando la televisión y se entera de algunas formas o algunas situaciones, ¿no? Y encontramos estas problemáticas, no solamente esas problemáticas, pero digamos como en mayor cantidad o como referido mucho más probablemente al niño o al adolescente. Entonces la pregunta es muy grande, acá la puse, ¿no? ¿Solo en nuestro país
se ven estas problemáticas. Solo en nuestro país es que hay embarazos adolescentes, embarazos infantiles, que ahora ya se habla mucho a través de los matrimonios infantiles, violencia sexual, propagación probablemente de las ITS, VIH, SIDA, solamente en nuestro país se da con las conductas de riesgo que aparecen, no sé, en nuestro país se habla de una estadística de los 14 años como parte de las conductas de riesgo. ¿Qué son conductas de riesgo? Son aquellas situaciones que pueden llevar o conllevar a una problemática. Se considera conductas de riesgo, por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, las drogas, por ejemplo, también se considera conductas de riesgo las relaciones coitales sin protección, pero también se está considerando dentro de las conductas de riesgo el Internet, ¿no? El Internet es parte de las conductas de riesgo que se consideran ahora, porque si bien es cierto, detrás de esta pantalla, detrás de este dispositivo que podemos tener o lo que podemos encontrar, hay un mundo muy diferente al que podamos vivir o podemos vivir ahora mismo. Entonces hay que tener en cuenta que se considera como conducta de riesgo, sí se está considerando como conducta de riesgo. Y por supuesto, lo siguiente que quiero mencionar es la vulnerabilidad de los derechos, ya sean humanos, ya sean sexuales, ya sean reproductivos, se da la vulnerabilidad. Miren, un ejemplo nada más, que lo vemos todos los días. Probablemente ustedes hayan tenido bien, bueno, han escuchado noticias que no son tan buenas, pero, a ver, menciono unas, ¿no? Femicidios, por ejemplo, ¿no? Mataron a esta pequeña o a la niña o a la chica o la secuestraron y hubo un tema, que ¿saben qué pasa? Yo les digo algo, acá entre nos conversando, como yo que ahora soy mamá, bueno, ya mi hijo mayor va a cumplir 14 años, me, me pongo a pensar y digo, ¿cuánta agresividad dentro de todo este tema de la violencia basada de género? Ya no voy a poner femicidio porque no quiero que haya un desbalance entre solamente las mujeres somos víctimas cuando también hay hombres que son víctimas, ¿no? Entonces, la violencia basada de género, cada vez sentimos que hay más agresividad. Probablemente la mataron a tal persona, pero no obstante, y no contentos con eso, disculpen lo que voy a decir, y es muy fuerte, ¿no? La descuartizaron, probablemente la escondieron en un lugar, y ¿saben qué es lo que a mí más me preocupa cada vez que yo leo? Probablemente porque ahora soy mamá, siento como que más me retumba al oído el hecho de estas problemáticas, y que me pongo a pensar que podría ser también, y a pesar de que no es de un familiar, cuando uno mira las noticias, y hago así porque acá está mi televisor, uno se queda anonadado y dice, ¿no? Qué lástima, una persona que ha tenido tanto futuro, 20 años, 18 años, 17 años, deja niños de por medio, y eso lo hemos escuchado, 19, 20 años, ya tenían 2 hijitos, los dejan, pero sobre eso es una situación en la que probablemente uno dice, ¿cómo estamos viviendo? Y el mismo agresor sale a hablar, a decir, se ha perdido, se ha ido, me ha dejado, cuando realmente es el agresor el que causó todo esta situación. Y esta situación a mí me trae como un escarapelado en el cuerpo, me escarapela todo y digo, wow, ¿cómo la humanidad ha podido llegar a, no todos, obviamente estamos hablando de este grupo de personas, a tener esta situación cuando se le pregunta por qué hiciste eso, te dicen es que tenía celos, es que me quería dejar, es que no podía estar con nadie que no fuera mi persona, y nos ponemos a pensar y decimos, wow. Entonces, sobre este tema les cuento, hace 3 años que yo tuve la oportunidad de viajar a Argentina y tomar varios cursos, entre ellos justamente noviazgo
prevención de la violencia en el noviazgo, se llamaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trataba este tema? Obviamente trabajaba en un punto directo, el tema del maltrato desde el noviazgo. Ahora, aquí me estoy quedando mucho porque es todo lo que observo como problemática en las escuelas, por ejemplo. Ahora no hay escuelas, ahora estamos a través de una virtualidad, pero a pesar de eso, la escuela que tenía una infraestructura de pared o de cualquier material que ustedes gusten colocarle, eh, se volvió una escuela virtual, pero siguen aprendiendo, claro que sí. Y me estoy quedando en vulnerabilidad de los derechos porque acá es muy preocupante lo que está ocurriendo a nivel mundial. Eh, sobre este punto, del tema de la vulnerabilidad de los derechos encontramos muchísimos. Ahora hemos conversado probablemente del tema de violencia basada en género, pero también encontramos vulnerabilidad de los derechos. Por ejemplo, uno de los derechos, el derecho a la educación. ¿Qué pasa actualmente con un niño que no tiene un dispositivo o no tiene internet? ¿Estudia o no estudia? Difícil. Difícil porque ahora el estudio se da a través de virtualidad y si no hay un dispositivo, y es más, esto puede ser mi dispositivo, mi celular, pero no tengo internet. Entonces prácticamente no me sirve nada más que para mandar mensajes y llamar. Pero, por ejemplo, para comunicarme con alguien a través de, no sé, a través de un mensaje instantáneo de internet, no va a poder ser. Entonces, a eso es lo que yo abarco este punto de la vulnerabilidad de los derechos. Sobre este virus que nos acogió todos de sorpresa, pues llegaron muchos temas. ¿Qué pasa con las familias que estuvieron en cuarentena por muchos días? Más de 190 y tantos días más. Se quedaban en casa y se quedaba el agresor con la víctima todo el día. Aquí no había de que la mujer probablemente decía, bueno, ya me pegó todo el día, o el varón, vamos a poner por los dos lados, no hay que ser en este aspecto así, y él o ella pueda decir, uy, ya se va y no me va a lastimar porque se va a trabajar hasta la noche. Pero ahora ese agresor o esa agresora se queda todo el día prácticamente con la persona. Quiere decir que en cualquier instante del día puede abusar o maltratar a esta persona, ¿no? Entonces, aquí el punto que sí quería conversarlo con ustedes es el tema de las amistades y que se está viendo mucho en, en algunas escuelas, justo ese era el punto que quería decirles, las amistades que ellos llaman amistades tóxicas, ¿no? Una obsesión total por tu amigo, tu amiga, que hace que podría llevarse hasta la muerte algunas acciones, ¿no? Por ejemplo, no es que ella es solo mi amiga, es solo mi amigo, no puede tener otro amigo, no puede tener otra amiga, y o ciertas situaciones que van, y sobre eso se ha visto y se ve demasiado en ciertas edades, justamente hablando este punto de la población adolescente. ¿No? Algunas estadísticas animadas para no, a veces uno dice, oye, estadística, no me agrada, no me gusta, ¿no? Como que no se ve como un poco un tanto aburrido. Bueno, vamos a ver, dentro de las tasas actuales que nosotros podemos ir viendo, se ha incrementado, se ha incrementado en un 12%. Esto no quiere decir que el embarazo adolescente sea un 12%, sino que se ha incrementado sobre la estadística que ya había, que es lo que nosotros manejamos siempre, del 13% en todos los adolescentes, pero en la adolescencia riesgo, que es de 15 a 17 años, que es la edad riesgo, allí tenemos un 13,46, que ese es desde el último año que hemos tenido una estadística muy fuerte a través de los censos. Probablemente se hayan dado muchas estadísticas en el camino por algunos estudios que también se hayan podido visualizar, pero no han sido censos en hogares así como lo estuvimos hace como 2 años
probablemente, ¿no? Entonces, sobre estas estadísticas es que se ha incrementado. Yo no, uno hace lógica, toma su papel, toma su lapicero y me podría preguntar, y de verdad que la respuesta yo tampoco la tengo porque no es certero, es Susan, si en este tiempo, porque los embarazos se han incrementado en cuarentena, en pandemia, si los embarazos, o sea, si hubo pandemia, si hubo cuarentena, la idea era que los adolescentes no saldrían embarazados, embarazadas en este caso, ¿no? Ni embarazaría a alguien, porque están en casa. Entonces, ¿qué pasó allí? Esa es la pregunta de cajón. Es una pregunta que todos nos hacemos y les comento que no hay una respuesta certera porque, ¿qué ustedes? A ver, me gustaría que me comenten en el chat con confianza. Si yo les digo a ustedes, ¿saben qué, colegas o mis queridos amigos, eh, dentro de la cuarentena ha habido un incremento de embarazos adolescentes? ¿Qué pensarían ustedes? Eso sí me gustaría conocerlo y me gustaría leerlo. ¿Qué es lo que es? Porque cuando nosotros nos dijeron y trabajamos a través de estadística, y no solamente en el Perú, en muchas partes del mundo, nos decían, Susan, que ha habido un incremento de embarazo adolescente aquí en mi país. Bueno, gracias a lo que es la intervención como pasante dentro del instituto, puedo tener a fin probablemente escuchar las problemáticas de todos los países, centroamericanos, norteamericanos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ustedes podrían pensar si yo les digo que hubo pandemia, hubo cuarentena y hubo incremento de embarazos adolescentes? ¿Cuál sería su primer pensamiento del qué pasó? Más o menos ustedes qué me podrían decir, porque yo también lo tengo en la mente y porque me imagino y porque está súper claro, pero no hay una estadística precisa que nos pueden decir, sí, confirmado, es esto, pero sí hay suposiciones que damos alrededor, ¿no? Y estas suposiciones son casi certeras que se pueden escuchar, pues, en muchos países y no solamente el Perú, ¿no? Entonces, mientras voy recabando sus comentarios, porque me es muy importante lo que ustedes piensan de esta situación de pandemia, de cuarentena e incremento de embarazos adolescentes. Es sumamente importante lo que ustedes piensan y me desean decir. Vamos a dejarlo un ratito acá para pasar a la siguiente y poder tener otro panorama, ¿no? Les comento que aquí también nos hablan, estas estadísticas de la UFPA, muy interesantes, es que 183, dicen, si en 3 meses de interrupción, quiere decir que si en 3 meses no se usaría métodos anticonceptivos, 183.000 mujeres eh, no pueden usar métodos anticonceptivos modernos, 4.570 van a tener embarazo no planificado. Ustedes saben que las estadísticas son muy certeras y porque ellos se manejan a través de estudios de lo que se puede ir informando sobre el tema de salud sexual y reproductiva, ¿no? Espérenme un momentito, por favor. Creo que sí, la batería, que acá la tengo, me dan un segundo, por favor. Siempre pasa esto. Mientras espero sus respuestas. Listo, ahora sí. Ahora sí estamos bien. No se nos vaya a quedar la ponencia en medio camino. Bien. Me encanta, me encanta. Los voy a leer ahora. Voy a leer sus... Bien, ahora los voy a leer todos porque acabo de darme cuenta que mi chat no me daba la opción de que ya habían respuestas y por eso yo pensé que todavía no había respuestas, pero sí había. Vamos a ver, ya voy a leerlas si me lo permiten, por favor. Muchas gracias, Esmeralda. Dice, en el Callao veo más incidencia de embarazos adolescentes
De 10 pacientes que acuden a su control, 8 son adolescentes menores de edad. Qué gran estadística, mi querida Dayana. Es muy importante lo que tú nos mencionas y déjame apuntarlo, porque esto que podría ser parte de tu experiencia es parte de lo que realmente debemos ir trabajando, ¿no? Porque son muchas personas, y lo estoy apuntando, créeme que sí, eh, es la experiencia de Dayana en su localidad, por ejemplo. Por eso es importantísimo más o menos conocer desde qué punto estamos conversando, porque así vamos a poder llegar a soluciones. Si bien es cierto, el Perú es rico en clima, es rico en regiones, pero también tiene muchas problemáticas, ¿no? Cada quien, somos tantas provincias y a la vez Lima, tantos distritos, entonces, miren, llegamos a este punto. Seguimos, Ana Lucía nos dice, por ejemplo, que puede ser víctima, ¿no? De violencia sexual dentro del entorno familiar. Claro que sí, entonces lo estamos viendo con ojos más aperturados a este punto. Algo pasó en casa, pudo ser abusada sexualmente por alguien del entorno familiar. Muy, muy importante lo que nos menciona Iris, por ejemplo. Petronila dice porque la pareja está dentro de casa por violencia o a veces escapan los... Exactamente lo que ustedes han comentado ahora. Justamente lo que ustedes han comentado ahora es tal cual, les digo así, tal cual se ha pensado. Eh, ¿Por qué? Porque uno usa la lógica como ustedes lo han hecho perfecto. Si la persona no sale y quedó embarazada, quiere decir que algo pasó en casa. Esto es de primera instancia. Y uno dice, la segunda pregunta es, y discúlpeme que me vaya sobre esto, ¿no? ¿Qué pasó entonces si no salió de casa? ¿Quiénes fueron sus víctimas? Digamos, ¿quiénes fueron los que agredieron a esa adolescente? Entonces ahí viene la otra respuesta, probablemente alguien de la familia, ¿no? Ahora también la segunda parte que vamos mencionando, esta es como primer punto, y la segunda es que realmente a veces los adolescentes logran, quieren y tratan y hacen y se escapan, ¿no? Y buscan porque, bueno, no pudieron un tiempo y ahora más. Lo que nos dice Dayana, podría ser también que lamentablemente los padres no tienen control sobre sus hijos, por lo cual pues salen en estado en pandemia. Claro, lo mismo que dice Petronila, también concuerda Dayana del tema número 2, ¿no? Que escapan los adolescentes y probablemente sobre eso es que ha habido, pues, se escapó, pasó algo y estuvo en casa, no hay un control, o el papá sale a trabajar porque ahora ya se da este tema de buscárselas. ¿Por qué? Porque ya el trabajo anterior o el que estaba ya no va a ser prácticamente el mismo probablemente y trata de buscársela donde sea y deja, ¿no? El espacio casa le dirá, hijo, mira, me estudias, me haces esto, pero no sabe lo que el adolescente puede estar viviendo en el día y bueno, no quiero juzgar a nadie porque en realidad los papitos también tienen que buscar y lo único que se le pide al adolescente muchas veces es que se les ayude o se nos ayude como padres a que sean buenos hijos en el sentido bien, digo bueno, a que cumplan sus deberes tal cual y si se les deja porque al final, ¿para quién es? ¿Para quién es esta herramienta de la educación o lo que se le va a dar? Para él mismo, para el propio hijo. Pero a veces los adolescentes por estar en tiempos de no comprenden muy bien porque nosotros a veces les damos normas o les queremos dar reglas o situaciones, ¿no? Entonces, ya me encanta esto de aquí. No me encanta lo que pasa, sino las respuestas muy, muy certeras. De verdad, agradezco muchísimo y vamos a seguir charlando por aquí. Entonces, ya tenemos el tema de los embarazos, como que ya hay una forma súper entendible gracias a ustedes. La interrupción. Dicen actualmente que hay cuatro empresas a nivel mundial que fabricaban métodos anticonceptivos que han cerrado sus puertas. Y eso es negativo, porque si no hay métodos anticonceptivos de alguna forma, pues también va a ser difícil que haya un cuidado.
Y por ende, miren lo que puede pasar. Solamente en 3 meses que no vayan a usar probablemente métodos anticonceptivos, se pueda llegar a tal cantidad de embarazo no planificado. Y acá me detengo un ratito y disculpen que me paro deteniendo en cada torre porque me acuerdo de alguna situación que he vivido. ¿Qué sucede? A veces cuando la, a veces cuando la persona dice, no, yo no quiero tener hijos y yo me estoy cuidando por eso. No es mi prioridad, ahora no hay dinero, tengo que hacer otras cosas, en fin, situaciones que solamente cada persona lo puede entender y no hay ningún problema. Tiene el derecho reproductivo de tener los hijos cuando guste, cuantos quiera y en el tiempo que quiera. Entonces, pero hay algo que nosotros vamos a tener, digamos, a futuro. ¿Qué pasa si esta persona realmente no quiere tener un bebé ahora, pero lo tiene por N motivos, ¿no? Porque probablemente no se colocó el método, no hubo el método, falló el método, no sé, en fin. Entonces, salió embarazada. Ustedes, hay dos caminos, y esto yo lo he visto en las escuelas. Hay dos caminos. No solamente por esta problemática, esto que le voy a mencionar es por muchas cosas, pero yo me imagino por este punto, em, que en el camino, primer camino, es que yo empiezo a querer a mi hijo y, y la verdad sí, lo llegué a encariñarme porque una mamá cuando tiene dentro de su barriguita al bebé, todo cambia, ¿no? Se vuelve como que, aunque no lo quiso, no fue su prioridad, lo ama, es su bebé, es su hijo, etcétera. Pero ahí está la segunda, probablemente el segundo camino. Y el segundo camino es que si entra rechazo por él, yo no quise tener ese hijo, no es mi culpa, yo me cuidaba y bueno, falló o no había método, yo tuve la intención, pero nació, y va a haber un maltrato constante, que es lo que normalmente, qué pena decir normalmente, cuando no debería haber esa palabra, usualmente ocurre. Cuando yo he estado trabajando con niños y adolescentes, les comento, hasta ahora lo hago, siempre denoto esta forma, denoto mucha falta de cariño, denoto mucho el tema eh, de que necesitan que alguien les diga algo lindo, porque probablemente en casita no ocurre eso. No sé, de repente estamos hablando de una familia inexpresiva que no es de comentar sus sentimientos y todo lo que tiene, probablemente, no lo sé, pero probablemente sea una familia que sí es expresiva, pero simplemente hubo un tema allí de que no lo quiero al niño. Y quienes sufren son ellos, créanme. Yo tengo muchísimos casos que en algún momento lo comentaré, como casos clínicos los podríamos poner, pero son bastante penosos, de los propios niños y adolescentes lo que ellos te comentan. Y porque un niño vive la realidad de su hogar, vive la realidad de su casa, prácticamente el entorno que tiene, prácticamente, lo transmite y lo refleja a través de un dibujo, a través de una canción, a través de su comportamiento. Uno dice, qué barbaridad este niñito, cómo se porta, qué malcriado. Pero la pregunta es, ¿sabemos cómo está viviendo en su casa este niño y adolescente? ¿Cómo es tratado este niño y adolescente? ¿Cómo es? No lo sabemos, no lo conocemos. Y yo me permito hacer acá un ejemplo. Me da pena recordarlo, pero se lo voy a indicar porque es necesario. Una vez yo fui a la escuela a dictar una charla a los niños. Ya tenía trabajando con ese colegio bastantes años y era mi ex colegio y con gusto fui. Eh, y bueno, un niño de un grado X me dijo que estaba, como que estaba distraído en la ponencia, ¿no? Yo estaba, niño, y él estaba en otra cosa. Bueno, cuando terminé le dije,
tal persona, ¿por qué no has estado atento a que estaba lindo lo que hemos hablado hoy día? ¿Por qué no has estado atento? ¿Qué pasó? Yo llegué como muy tranquila, como, ¿qué pasó? Como de duda, ¿no? Ay, qué barbaridad, niñito, eso no se hace, ¿no? Porque eso no estaría bien. Y me dice, lo que pasa, señorita, niño muy pequeño, 9 años, 8 años por ahí, 9 años. Yo estoy muy asustado porque tengo que terminar mi tarea, si no la misma me va a gritar. Yo les digo, hijito, pero ¿por qué no copias? A la misma hora que copian tus amiguitos, tú también te copias allí, copia la pizarra, ¿por qué te distraes? No, me dice, es que no puedo, me atraso, mis manitos no escriben rápido. Y estaba heladito el niño, o sea, era un niño que estaba totalmente asustado por todo lo que estaba pasando. Y yo le digo, y ahora vas a tu casita y vas a hacer tu tarea. No, no, lo tengo que hacer acá antes de salir de la escuela porque no lo voy a poder avanzar. ¿Pero por qué? Le digo, ¿por qué un niño no va a poder avanzar? Mira, tienes toda la tarde por eso es que yo nunca, desde aquel momento, hace años que pasó esto, hace como 4 años, yo ya no pongo en mi boca las acciones de ellos, porque yo no conozco la vida de nadie. Yo podría decirle, pero un niño, hijito, pero tú puedes jugar todo el día y aprovecha ese tiempo que juegas para hacer tus tareas, pero yo no sé en realidad cómo es su forma de trabajo en casa. Entonces me dice, lo que pasa es que yo no puedo hacer nada en mi casa porque yo apenas llego, tengo que calentar mi comida porque yo no tengo mamá, yo vivo solo con mi papá y no hay nadie en casa y después de calentarme mi comida, yo tengo que lavar la ropa que hay allí, que ya quedó la ropa de ayer, y cuando ya mi papá llega a casa, como a las 7 de la noche, ya tiene que estar la cena lista y tengo que preparar la cena. Y ya cuando termino la cena, porque ellos entran al colegio 7:20, termino de cenar y ya me quedé dormido porque mi cuerpo no aguanta, me da mucho sueño. Y yo digo, claro, como un niño de 9 años prácticamente está haciendo la labor de una madre, por decir así, claro, va a quedar cansado. Ahora entiendo por qué no hace las tareas. Ahora la pregunta era, ¿la MIS sabía de eso? Nosotros tenemos que conocer al público, a nuestra población siempre, a donde vayamos. Tenemos que tener esa realidad para poder trabajar conjuntamente de ellos. Estos temas no solamente se viven en un solo lugar. Uno podría decir, bueno, es solamente una escuela de uno de los tantos que podrían haber en Lima, uno de los problemas que podría haber en el Perú y uno de los problemas que puede haber en los países donde existen estas problemáticas. Entonces, siempre hay que estar preguntando, abordando, es importantísimo. Entonces, aquí tenemos algo más para ya seguir avanzando. Perdónenme que me haya quedado en este punto, es importantísimo que puedan de alguna forma trabajarlo porque es importante la problemática. 56.000, eh, en este caso, vamos a ponerle, es mujeres, que usaban su método, este año no lo usarán. Miren cuántas, cuántas. Y esto es parte de la salud reproductiva. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar por qué. Acá hay un por qué. Y no sé, de repente ustedes me den alguna causa probablemente que podamos compartir, pero por ejemplo les comento, es importante nosotros tratar de no, motivar, vamos a ponerle así, la palabra se escucha más bonita, promocionar, motivar, a que las personas podrían usar un método de larga duración si es que se puede. Tampoco hay que obligar, de repente no está consentido en su cuerpo usar un método de larga duración por N motivos y no podemos obligar, ¿ok? Pero, ¿qué sucede? Vamos a poner ejemplos así. En febrero, la persona X, la señora, voy a decir un nombre, a ver, Susan, fue y se pidió un blister o píldoras como método anticonceptivo y le dieron, como era una continuadora, le dieron por 4 meses, pero incluye el febrero, porque ella ha ido el 3 de febrero, por decir, ¿no?
Supuestamente ella va a estar protegida de repente, ya, si fue a fines de enero, ya, para febrero, marzo, abril, mayo. Vamos a ponerle fines de enero para que ella se cuide febrero, marzo, abril y mayo, ya. ¿Qué hubo en mayo aquí en el Perú? Distanciamiento social, cuarentena, nadie salía de su casa, una emergencia sanitaria, como el que hasta ahora tenemos, y las personas que en el momento iban a poner, por ejemplo, esta persona que fue a colocarse, a ponerse o a pedir el método, ya continuadora, de píldora a fines de enero, que no todavía no se hablaba mucho del coronavirus acá en el Perú, le tocó febrero, marzo, abril y mayo, y ella tenía que regresar. La pregunta es, ¿regresó a pedir sus métodos? Muchas de ellas no. ¿Por qué? Por temor a contagiarse, porque tenían miedo que algo les podía pasar. Es ahí donde uno pensó mejor y dice, mejor se hubiera colocado un método de larga duración que le duraba 3, 5 o 10 años y pues regresaba al año a hacerse el chequeo nada más, pero tenía el método consigo. Entonces, por eso es que es bueno promocionar de alguna forma para alguna situación los métodos de larga duración, ¿no? Algunas toman diario, otras es mensual, trimestral, anual o cada 3 años, mejor dicho, cada 5, cada 10. Esos son a veces mejores por de alguna forma o una emergencia, pues no tener esta problemática de dejar, ¿no? Miren cuántas mujeres probablemente lo dejaron. Y solamente en todo este año, bueno, prácticamente, miren, ya estamos, la otra semana es quincena de octubre. En 2 semanas más, después de quincena de octubre, acaba el mes. Ya estamos noviembre. Y hay 15.500 personas, mujeres, que se embarazaron sin desearlo. Tuvieron embarazos no deseados, solamente en este tiempo. Entonces es bastante preocupante la realidad que nosotros vamos a ir viviendo, ¿no? 40% se incrementó y se incrementará, obviamente, los nacimientos desde el año 2020 al año 2021. Entonces, al 40% son personas que obviamente estuvieron en cuarentena y todo lo demás y se embarazaron. Claro, no estamos hablando acá de un tipo de abuso, sino por el tema de que es parte del sistema reproductivo, o en este caso de la natalidad que hubo de un incremento, 19.277 llamadas en la línea 100. Miren la fecha, por favor, qué importante. Entre 9 de marzo al 27 de abril se dieron 19.277 llamadas en la línea 100. ¿Qué es lo que acoge la línea 100? La línea 100 acoge llamadas de auxilio, denuncias por maltrato, ¿no? Llaman a la línea 100, me está pasando esto, lo otro, pero, y eso, acá vean algo muy importante, por favor. Se vio este tipo de llamadas, y yo sé, estoy muy segura, que a pesar de que ha estado probablemente el agresor en algunas casas, es que no se han llamado a la totalidad. No se pudo llamar a la totalidad. ¿Por qué? Porque en otros hogares probablemente el agresor estaba, en este caso el agresor estaba en casa y no se podía llamar así, como que yo puedo llamar ahorita a la línea 100 y digo, señorita, ¿sabe qué? Hace un momento me han maltratado y quiero denunciar, etcétera. Pero de repente la persona que te ha agredido está cerca a ti. ¿Cómo haces la llamada? Me escondo, llamo, o si no, mejor no llamo. Y ya está. Y me ahorro otra vez los golpes de la persona que me está prácticamente controlando mi día a día, ¿no? Entonces, esto es importantísimo que ustedes lo sepan, porque estamos prácticamente, esa línea 100 se ha convertido como en la voz de las personas maltratadas. ¿Cuántas voces hay? Imagínense. Y esto es parte de la salud sexual y por supuesto reproductiva, y también me imagino la parte de la salud mental de la persona, psicológica, emocional, y muchos psicólogos están trabajando en base a esta situación, porque no es fácil en realidad tener a bien todos los días llamadas en este caso de molestias, ¿no? Como tal, o maltratos. Bien,
Aquí encontramos que, vamos a leer esta tercera torrecita, si 366.000 mujeres no pueden usar métodos anticonceptivos modernos, estamos hablando de los métodos anticonceptivos modernos, 54.000 tendrán embarazos no planificados. Y esto es preocupante, ya lo hemos visto, ya hemos visto todos los causales que realmente trae un embarazo no planificado. 366.000 mujeres. ¿Cuántas mujeres que no van a usar un método anticonceptivo moderno? Pues 54.000 van a tener embarazos no planificados, una buenísima cantidad. Y uno puede decir, Susan, pero de 366.000, 54.000 es nada, no, es mucho. Uno puede estar mirando, y esto es lo que estábamos discutiendo, por ejemplo, discutiendo en una manera de debate sobre estas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, vamos a hacer una estadística rápida. Eh, el 90% está usando tecnología para ingresar a su estudio, los chicos adolescentes, y el 10% no puede entrar porque no tiene dispositivo, etcétera, etcétera. No hay nada. Y vamos a ver las dos opciones, ¿no? Uno puede decir, ay, qué bueno, la gran mayoría está llevando su educación de manera virtual, qué bien, estamos en avance. Pero, discúlpenme, acá hay un 10%. ¿Y por qué es 10%? Y porque se ve minoritario, no es importante. En este 10% puede estar agregado muchísimas, muchísimas personas, entre niños, niñas y adolescentes. Entonces, vamos a ir viendo que es importantísimo nunca dejar de lado ni siquiera los porcentajes que vemos minoritarios, porque ellos son de donde nosotros vamos a ir trabajando también. El 99% de las personas, cada día, ahora les explico, cada día 4 nacimientos de menores de 15 años se dan. Cada día 4 nacimientos de menores de 15 años se van a dar. Y de estos nacimientos de las chicas de 15 años, el 99% vive en pobreza. Imagínense. El 99% de estos nacimientos de chicas, estas chicas, viven en pobreza. Y este es uno de los causales en que nosotros vamos hablando y preguntándonos y diciéndonos quién va a cuidar a ese bebé que nace. La respuesta es bastante, bastante obvia. La mamá de la niña, la abuela. Se los digo porque cada vez que voy a una escuela a trabajar, el que viene o la que deja o la que está en las reuniones es la abuelita, porque la mamá trabaja. Ese es el detalle. Cuando ellas adelantan camino, pues van a necesitar mucho más apoyo. Entonces la mamá, que ya en su tiempo, ya ahora ya no tiene por qué cuidar niños, porque ya pasó la etapa, etcétera, pues ahora tiene que cuidar otra vez. Y de alguna forma vuelve a reincidir en lo mismo. Entonces, ese es uno de los puntos también que nosotros vamos trabajando. Bien, 47 millones de mujeres, es importante saber un tanto de estadística, les digo, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a ir manejándonos a través de estadísticas. Si bien es cierto, ustedes ya tienen problemáticas dentro de su zona, dentro de sus localidades, es importante irlas comparando de acuerdo a lo que vamos a ir observando o escuchando o viviendo en general, ¿no? 47 millones de mujeres en países de renta media. Países de renta media vienen a ser países pues medianos, bajos, ¿no? Y baja no va a tener acceso a anticonceptivos modernos. No tiene acceso o no tendrá acceso a anticonceptivos modernos, ustedes saben, porque de cierta manera y de manera particular, pues llegan a tener un precio bastante alto, ¿no? Tienen que irlo a buscar definitivamente a una posta, un centro de salud, si se dan de forma gratuita. El 20%, a ver, les comento esta parte de acá. 31 millones de casos de abuso adicionales para un confinamiento de 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que hay un 20% de violencia aumentada en periodos de encierro. Periodos de encierro, mencionamos aquí a la cuarentena. Este es un periodo de encierro, el no salir de tu casa. Pues incrementó la violencia en periodos justamente de encierro.
31 millones de casos de abusos adicionales para un confinamiento. Solamente para un confinamiento de 6 meses se han visto 31 millones de casos de abusos. Pero miren, la verdad no quiero ser pesimista ni negativa, ni nada por el estilo, pero yo creo que son más. Solamente que existen estadísticas que sí salen y hay estadísticas que no se comentan, porque uno dice, qué vergüenza, qué van a decir, qué van a hablar de mí, que yo vivo tan feliz con mi pareja y ya van a decir, es mentira, y todo, no puedo permitir, yo soy feliz y para todas las personas, pero internamente están viviendo una odisea diaria, prácticamente siendo maltratadas y lo peor de todo, en silencio. Lo peor de todo de lo peor es que son testigos muchas veces los hijos de casa, los hijos. ¿Y cuál es lo grave? Que estos hijos probablemente, estoy dando probabilidades, no estoy diciendo que tiene que ser así, probablemente repliquen, imiten lo que ven en sus familias. Y ahí que viene el círculo vicioso de la violencia. Niño, adolescente, que vea esta situación en casa, lo que va a ocurrir, ay, creo que acá está. Lo que va a ocurrir, a ver, un momentito, creo que vamos a ponerlo otra vez, porque a veces sucede que ahí está, ya está. Ajá. Va a ocurrir que ellos van a hacer lo mismo, porque están acostumbrados, porque han crecido en un ambiente de violencia siempre. ¿Y qué va a pasar con las niñas? Pues van a buscar a una persona que les pueda agredir. ¿Por qué? Porque vieron que a mamá también le agredían y era algo prácticamente normal en casa. Así que de alguna forma tenemos que tener en cuenta que estas situaciones no es que de alguna forma me diga, ay, que bueno, ya, pues la maltrataron y ya está. No, hay que ver que aquí hay trascendencia familiar y podría llegar, perdón, a una réplica, podría llegar a una situación en cuanto a, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho, mucho en cuenta para cuando trabajemos. Por eso es que encontramos a veces niños y adolescentes muy agresivos, con poco cariño, faltos de amor, y esto también no ayuda mucho con el tema de salud sexual y reproductiva, porque desde muy jóvenes ya empiezan con el tema de abusos sexuales y o etcétera, ¿no? La siguiente década, estamos hablando del año de acá a 10 años, 2 millones de niñas probablemente sean adicionales, serán mutiladas. ¿Qué quiere decir? En el 2030, aproximadamente, 2 millones de niñas más van a ser mutiladas. Cuando nosotros hablamos del tema de mutilación genital, estamos hablando de una vulnerabilidad del derecho al placer sexual y o también al tema de su cuerpo, al cuidado. Ustedes saben que al momento de extirpar, sacar, quitar esta parte que las mujeres tenemos, que es el clítoris, y toda la parte de debridar toda esa zona, es una vulnerabilidad de los derechos. Normalmente ellos lo llegan a hacer, esta acción o este acto, pongámoslo así, cuando la adolescente ha tenido su primera menstruación como a los 12 años, alrededor de entre 11 y 12 años, tienen esta práctica de extirpar la zona, ¿no? ¿Y por qué? Uno de las formas o menciones es que no debe tener placer sexual la niña, pero en este caso cuando sea grande, claro que sí. Cuando ya esté adulta, no puede tener placer sexual porque no es correcto dentro de las culturas de ellos, ¿no? Entonces, ellos lo hacen porque tienen temor a que pueda suceder algo a su lugar. Por eso es muy importante, y les vuelvo a decir, estudiar la cultura de tu población, las creencias de ellos, que podrían llevar a muchas vulnerabilidades de derechos.
muchas. Eh, yo tendría mucho miedo, y se lo digo personalmente aquí, tendría mucho miedo si yo sé que cuando voy a cumplir casi los 12 años voy a ser lastimada de esa manera, prácticamente mostrada de esa forma hacia las demás o los demás, y que me va a doler, me va a hacer daño, etcétera. Yo ya tendría miedo. Pero hay muchas niñas que ahora mismo, ahora mientras estamos nosotros haciendo una ponencia, están siendo vulneradas en ese derecho. Ya desde hace aproximadamente 3 años se está trabajando en el mes de febrero el Día de la Tolerancia Cero en cuanto a la mutilación genital, ¿no? Varios países se están uniendo para que ya saquen eso porque es parte de vulnerar también los derechos humanos. Se está viendo cómo ingresar. Y es que a veces cuando se trabaja derechos humanos y todo lo demás, se tiene que manejar en base a la creencia y cultura de la población. Muchos creen en eso, ¿no? Muchos creen en ello. Y a veces eso no nos permite avanzar. 13 millones de menores de edad, pues más se verán forzados a casarse. Esto es lo que estábamos conversando hace poco, porque se está tratando de ver el tema del matrimonio infantil y los matrimonios en adolescentes. Miren, yo creo que todas las personas tienen derecho a tener una pareja, probablemente en su momento, y uno puede decir, Susan, ¿cuándo es el momento? Y es una de las preguntas que a veces nos hace. Mientras tú seas responsable de tus actos y haya un tema de herramientas necesarias, porque a veces el adolescente dice, ¿por qué no me puedo embarazar? Hay muchos que te pueden decir, y es obviamente porque si no hay una herramienta de por medio, la parte económica, un trabajo, una estabilidad, pues ¿qué le vamos a dar a ese niño, no? Aparte que el cuerpo muchas veces no está en la capacidad de poder recibir una vida más, digamos, alguien que está contigo. Yo estoy con las justas con mi vida, por decir, imagínate cuidar a alguien más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en otros países, los embarazos adolescentes se han acrecentado. ¿Por qué? Porque por cada hijo que tú tienes, recibes un dinero. Y para ellos es como, disculpen la palabra, un negocio. Yo voy a recibir ese dinero por cada hijo, entonces me tengo pues 5 o 6 hijos normal, igual el Estado me da el dinero, me los mantiene y yo voy siguiendo viviendo de eso. Y otros, cuando ya probablemente sienten que la economía no les está ayudando, ya no quieren tener hijos ni nada, nada, nada por el estilo, ¿qué es lo que hacen? Eh, Entregan a sus hijos, a sus hijas, a que sean casados, ya, ¿no? No sé, 9, 10, 11 años, 12 años, ya que se case y que se vaya con este señor de 50, 60 años. Igual, la parte económica para mí es muy importante, dirán, ¿no? Y bueno, quiero ya librarme, esa es la verdad. Es prácticamente de cada hijo un negocio, ¿no? Entonces, hay que también ir viendo esto como realidad dentro de la salud sexual y reproductiva. Hay algunos impactos, y acá se los comento, y algunas cifras que más bien bueno, nos desanimarían, porque si bien es cierto, uno podría decir, qué barbaridad lo que está pasando ahora y a nivel nacional y mundial, pero más bien debemos animarnos a trabajar, justamente viendo esta situación, pues trabajar. Cada 3 meses que siga confinamiento habrá 15 millones adicionales de casos de violencia de género, cada 3 meses. También están observando que probablemente para finales del 2030, por allí, esperemos que pueda haber, que esto de aquí, de la reducción de 1/3, es como la parte buena, lo que vimos anterior, los adicionales que son, vamos a ver, 2 millones de niñas mutiladas, es como la parte que ellos también esperan como negativa, pero vamos a esperar esta parte, que haya una reducción. Si es posible que ya se inhiba todo, que se destierre todo tipo de maltrato. Sinceramente yo esto lo veo como un una tortura que podrían tener aquellas niñas, niños, ¿no? En este sentido. 15 millones por un año de coronavirus, 15 millones de personas pues tendrían embarazos no deseados, ¿no? Mujeres. En el 2020 va a haber una recesión económica,
pero también se va a hablar de matrimonio infantil. Esto ya lo estamos escuchando, esto no es novedoso. Ya se veía venir por algunos aspectos y más con el impacto del coronavirus se ha dado como más fuerte, como más de salida, ¿no? El Perú, en 15 días, en el Perú, solamente en el Perú, 15 días de cuarentena, en 15 días de cuarentena se ha dado 43 violaciones, 43 violaciones de las que de esas 43, 23 eran niñas. Voy a volver a repetir, en el Perú, en 15 días de cuarentena que estuvimos, solo han contado 15 días, hubo 43 violaciones, bueno, lo que se ha mostrado, de las que 23 eran niñas. Y aquí es donde realmente yo me pongo a pensar y me preocupo demasiado porque también soy mamá, entonces, por ende, a veces pienso que, no sé, en las niñas pequeñas, ¿no? Es que en nadie debería ser, en nadie, pero de verdad que son tan vulnerables las niñas, tan inocentes, tan, no sé, con una mente probablemente que piensen que no hay maldad y son maltratadas. Cada año se quedan embarazadas en todo el mundo 16 millones de adolescentes de más o menos las edades de 15 a 19 años y 2 millones de niñas y adolescentes menores de 15 años. Estos embarazos son forzosos y mayoritariamente debido a la violencia sexual. Estoy totalmente de acuerdo. Les comento que hay tres causales de los embarazos adolescentes principales. Claro, después viene la falta de comunicación con los padres, probablemente, etcétera, etcétera, la familia, ¿no? Pero las tres causas fuertes y trascendentales, si lo podremos poner así, de embarazos adolescentes es primero, abuso sexual, segundo, falta de información y tercero es la causa intergeneracional. Eh, la causa intergeneracional viene a ser una causa sociológica. La causa sociológica al 50% de probabilidad que sí y que no. ¿Qué quiere decir? Yo, Susan, me embaracé a los 16 años. Yo tuve mi hija, por ejemplo. Entonces mi hija, por una causa intergeneracional, así se llama, probablemente tenga el 50% a que mi hija, que ya tiene la edad que yo tuve un hijo, a lo que ya tiene 16 años mi hija, vuelva a repetir mi historia. Vuelve a embarazar, ella también se va a embarazar la misma edad que yo me embaracé. No sé si hemos visto casos similares de mujeres que son jóvenes, tendrán 40 años, a lo mucho sus niñas tienen 15, 16 y ya están embarazadas las niñas. Prácticamente están repitiendo la historia de mamá, ¿no? Entonces, esta causa es una de las terceras causas del embarazo adolescente y bueno, las demás que vienen de por medio son, bueno, la falta de comunicación, la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estas son las tres causas principales. En América Latina, Perú, Bolivia y Brasil son los países con mayores casos de violencia sexual, siendo preocupante el aumento de casos precisamente en niñas y adolescentes. En realidad, en estos países hay muchos casos de violencia y estamos inmersos casi todos los países, esos tres países están inmersos en este tema, ¿no? Se estima que cada día mueren en el mundo casi 800 mujeres por causas relacionadas con el embarazo que podría haberse evitado. Esto también es una problemática de salud reproductiva, por ejemplo, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos un análisis sobre las causas que se relacionan con el embarazo, muchos de estos se ven implicados en un tema de no control prenatal, no fueron a controlarse, por ende no sabemos nada porque la paciente no se hizo una batería de análisis, por ende nosotros estamos tratando de trabajar de alguna forma con ellas para que puedan y no dejen de chequearse, porque miren, la única forma de conocerlas, son tantas pacientes o usuarias que podrían llegar, pero dentro de mi carnet perinatal podría yo ver
qué antecedentes tiene, personales, familiares, por allí si ha tenido alguna enfermedad que yo tengo que saber, cuántos hijitos ha tenido antes, si ha habido probablemente algún tipo de aborto, han sido partos normales, han sido partos distóxicos, o por allí es que acá me menciona que la paciente es alérgica a algún medicamento. Entonces, solo así es que nosotros vamos, o de repente la paciente no tiene VIH, pero sí dio positivo al sífilis, no tiene sus vacunas, en fin. También me va a dar por aquí cómo estoy llevando mi embarazo de ahora, cuánto creció mi barriguita, cuántos latidos tiene mi bebé, etcétera, etcétera. Cuándo me toca mi siguiente cita. Y a veces, porque no hay un tema de, se podría decir, control en este embarazo, es que se pueden llegar a muchas situaciones negativas. Entonces, a mí me da mucha pena que alrededor del mundo haya 800 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, ya sea una hipertensión arterial, que es lo que bastante se ve, probablemente con algún tipo de hemorragia o algún tipo de situación en el primer, segundo, tercer trimestre, que podrían haberse evitado, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, una embarazada, no sé, y tuvo de repente coronavirus, no lo sé, y falleció de esa causa, ¿no? Probablemente indirecta, ya. No es que también sea ya, bueno, pero esa es una causa que probablemente está aquí en el ambiente, aunque no lo querramos. Lamentablemente hemos escuchado de un amigo o de un familiar que ha tenido este problema. Entonces, hay que tratar o se trata. Si nosotros conocemos mujeres embarazadas, perdón, mujeres, tendría que ser embarazadas, valga la redundancia. Si nosotros estamos viendo gestantes y preguntarles si se están chequeando, si se están yendo a hacer sus controles, actualmente hasta se hacen a través de la telesalud, que eso ayuda mucho, ¿no? La telemedicina, que van viendo si sí, si todo está ok, claro, en hacerse los análisis y todo eso sí tienen que ir obviamente al lugar preciso, pero es importante nosotros tratar de simular, decirle, sí, bueno, tienes que irte a ver, aunque sea luego, pero ir a ver cómo está ese bebé, para ver si está en buen peso, en fin, que eso va a ayudar de alguna manera a que este embarazo sea viable, sea bueno, ¿no? Según el Fondo de la Población de la ONU, habrá un menor acceso a anticonceptivos para unos 18 millones de mujeres que ya accedían a ellos, o sea, ya accedían, tú eras usuaria, lo que podría suponer un aumento de más de 600.000 embarazos no deseados, y estas cifras se aumentan a los 200 millones de mujeres que ya anterioridad no podían evitar embarazos por debido a diferentes tipos de barreras. Por ejemplo, la falta de información, nula autonomía en sus decisiones, y acá ustedes han escuchado, al igual que yo, muchas veces esta palabrita. Ay, señorita, o obstetra, o yo, la verdad, antes de cuidarme voy a avisarle a mi pareja para ver si está de acuerdo, porque tengo que preguntarle, y si él está de acuerdo, entonces yo vengo y me pongo la ampolla. Ya, uno se queda y piensa y dice, no hay una autonomía en sus decisiones, ¿no? Porque en realidad quien va a llevar el embarazo es ella, quien va a tener el parto es ella, quien va a sufrir el tema de porperio es ella. Entonces, al final no hay una autonomía en sus decisiones. Y sobre esto vamos a hablar más adelante, sobre el tema de las convenciones, ¿no? Que nos ayudan un poco a clarificar los conceptos de salud sexual y reproductiva. Después pueden haber barreras culturales, de repente la paciente sí quiere irse a colocar un método, etcétera, pero la cultura de alguna forma no le permite, o cuando llega a hacerse una consulta, quiere consultar, pues no hablan el mismo idioma, etcétera. Hay muchas barreras de por medio, o legales, ¿no? Y por ese motivo no pueden ellos utilizar. Creo que hasta aquí vamos bien con estadística, ya un poquito hemos tratado de enfocar mucho mejor el tema con estadística, lo manejamos bien. ¿Por qué? Porque ya teniendo la fundamentación de todo de esta problemática, si lo podemos colocar así, es que ya tenemos la forma. Pero ¿saben qué? Ha cambiado alguna situación, y esta situación se llama coronavirus. El coronavirus
Les cuento como parte de la pandemia que se ha dado, traspasado fronteras y mil cosas que han habido alrededor. Son una amplia familia de virus, y esto ustedes lo conocen mucho mejor que yo, que puede causar desde una afección como un resfriado común hasta una enfermedad grave, ¿no? Neumonía y todas las secuelas con las que las personas han quedado si era sintomático, ¿no? Si era asintomático, en realidad la historia era diferente, ¿no? Muchos de nosotros hemos conocido y han tenido, no han tenido síntomas ni nada, y la han pasado como si ni siquiera se habían enterado que tenían el coronavirus. Probablemente en alguna prueba después le salió, después, pero en el momento no le salió absolutamente nada y como que la pasaron, no sabía que tenía. Esta pandemia, como bien su nombre lo dice, ha traspasado fronteras, se ha paseado y se ha instalado en muchas partes del mundo, se ha quedado tal cual allí metido y en muchos lugares con más estadística teniendo, ¿no? Bien. Hay unos datos importantes, y esto sí ya en el tema de los días de confinamiento, ahora les voy a contar. En el tema de coronavirus, y muy rápido, son solamente dos presentaciones de esto, vamos a hacer una línea de tiempo rapidísima para ir recordando un poco cómo esto se ha movido a través de este año prácticamente, ¿no? En el 2019, esto ha sido ya en el país de origen, los casos se reportan desde el 12 al 29 de diciembre en Wuhan, que fue el lugar donde se originó toda esta problemática, ya en el 2019, el año pasado, pero ya para terminar el año pasado, el 7 de enero de este año, las autoridades de China pues confirman que ya habían identificado el virus como un nuevo coronavirus. Ustedes saben que comenzó como un virus, coronavirus, y el nuevo coronavirus que llegó obviamente al Perú, ¿no? El 6 de marzo, aquí en Perú llega el primer caso. ¿Se acuerdan que, bueno, creo que hasta el momento en un tema de, se vieron como memes, yo me acuerdo que desde el mes de febrero, no, marzo, por allí, cuando ya se escuchaba en China que estaba muy fuerte el tema de la pandemia, eh, se hablaban hasta de memes como que no llegaba, y sí llegaba, que está atorado, que está en el tráfico, en fin. Y miren todo el impacto que después llega a causar este virus, ¿no? El 6 de marzo llega el primer caso y más o menos han sido ya más de 200 días, porque si bien es cierto, ya nos quedamos como en emergencia sanitaria, así hay que ponerle, pero algunos ya están fuera, otros siguen su confinamiento, no quieren salir por un tema de protección, porque tienen como el tema muy en las defensas demasiado bajas y no quieren contagiarse, y eso es por supuesto, eh, la forma que ellos están cuidando y es la manera, ¿no? Entonces, más o menos, hasta la semana pasada, por ahí hay que ponerle, hubieron 996.000 muertes a nivel mundial, ¿no? eh, Hasta más. Esto solamente es un aproximado, igual en el Perú hemos tenido bastantes muertes. Ahora, aquí hay un tema que estaban justo conversando y quería de repente tener una apreciación de ustedes por alguna manera, es importante, que se estaba mencionando que los casos habían bajado, ¿no? En el tema de coronavirus, y como que había una felicidad por ahí, que ya no había muchos pacientes, pero hubo otro grupo de personas que indicaba que no es que haya bajado la estadística, sino que ya no van a los hospitales o ya no van a tratarse porque tienen temor, obviamente, a un contagio o un maltrato. Ustedes saben que a veces encontramos personas que no son tan empáticas con nosotros con el tema al momento de cuidado, entonces es muy como que las personas no querían ir, por eso es que no se tomaban los datos precisos del coronavirus. Entonces ahí había dos grupos, que sí, realmente está bajando el virus, y el otro grupo que en realidad no baja, solamente que no están yendo, ¿no? Entonces
ahí se los dejo igual como parte de un debate que es sumamente importante que nosotros pues podamos estar, como se dice, a la vanguardia. Es importante, bueno, ya pasamos estadística, ya hemos pasado un poquito el contexto actual de lo que estamos viendo, y es importantísimo tener en cuenta que la salud sexual y la salud reproductiva tiene dos definiciones muy diferentes. Y ahora se los voy a detallar cada uno de ellos porque a veces decimos salud sexual y reproductiva debe ser lo mismo, pero no. Les comento que son situaciones muy, muy distintas. La salud sexual es un estado de bienestar físico, según la Organización Mundial de la Salud, eh, mental y social. ¿En relación a qué? A la sexualidad. En este motivo hay que y requiere un enfoque positivo, respetuoso. Esto es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta. Y de la sexualidad, por supuesto, porque ya cuando conversamos y hablamos de sexualidad, de muchas formas, como que ya estamos como ingresando a un mundo bastante amplio y como que con mucho, que hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Eh, Así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Es importante aquí un tanto incluir que muchas veces decimos pues relaciones sexuales y en realidad pues tendría que ser relaciones coitales si hablamos del tema de ya una relación física, ¿no? Una relación coital a una relación sexual, que la parte de la relación sexual lo hacemos prácticamente a diario con las personas, cuando relacionamos interpersonal con la persona hablamos, ¿no? Eso es una relación sexual muchas veces, pero como siempre se ha propuesto este punto en cualquier lugar, y vamos y decimos, y hacen de relaciones sexuales o esto, entonces ya lo han familiarizado, ¿no? Ese punto más corporal. Y tenemos la salud reproductiva. Y la salud reproductiva pues va a abordar los mecanismos de la procreación y el funcionamiento del aparato reproductor en todas las etapas de vida. Entonces, la salud sexual trabaja el aspecto prácticamente de la sexualidad en sí, ¿no? Del aspecto del estado, cómo te sientes, cómo estás, para que haya un enfoque pues positivo y respetuoso, porque ya desde ya, cuando hablamos de la sexualidad, estamos hablando de un tema bastante delicado, que no cualquier persona lo va a contar y no a cualquier persona se lo van a contar. Y si tú tienes el privilegio de que te lo puedan contar, quiere decir que hay una confianza máxima. No cualquier persona se sientan y le dicen, ¿sabes qué? Yo tengo la menstruación, soy bien irregular y quiero saber cómo limpiar mis ovarios, no sé. O cualquier persona le dicen, ¿sabes qué? Tuve relaciones ayer y no sé, quedaré embarazado, ¿no? O tengo una ITS. No, ustedes no van a encontrar, o de repente uno que otro, no lo sé, pero hasta el momento yo no he encontrado una persona cuando se siente mal, se siente triste, melancólica, nostálgica, enferma, etcétera, coloca, ¿no? En su muro de Facebook probablemente y dice, yo, por ejemplo, Susan, ¿no? Me siento nostálgica y la gente empieza a comentar y dice, Susan, pero ¿por qué te sientes nostálgica? ¿Qué ha pasado? Un abrazo, la. Pero no creo que Susan se atreva a poner en su Facebook, me siento con una gonorrea, por decir, ¿no? O una cándida, o etcétera, una ITS. ¿Por qué? Porque muchas personas van a empezar a decir, "Mm, si se siente así, con una ITS, y qué raro, seguro que ha estado con uno, con otro, por eso es que se enfermó". Es un tema como medio social. Entonces, ya el hablar de ITS como parte de la intimidad de la persona, desde ya, es salvaguardar también
tu identidad y todo, pero a veces uno, miren, no tiene nada que ver el tema. Muchas veces uno puede decir, ah, mira, ¿con cuántos habrá estado? Por eso seguro sacó mi ITS. No, les comento que no es bueno eh, prediseñar ya respuestas sin saberlas, sin conocerlas verdaderas. Hace muchos años vino una paciente al consultorio y se hizo una prueba. Eh, una prueba rápida en el VIH. Ya era una persona mayor, no mayor, pues tendría 55 por ahí. Y le salió positivo. Y ella decía, ¿cómo es posible si yo nunca he visto a otra persona que no sea mi esposo? Yo nunca, o sea, me decía, señorita, yo nunca he tenido otra pareja, yo nunca he tenido a nadie, ya desesperada, ¿no? Porque yo solamente he sido totalmente fiel a mi esposo, miren cuántos años tenemos juntos, como, ¿cuántos años la señora me dijo? Como 25, 30 años juntos. Y yo le decía, eh, mm, bueno, ahí tenía como dos puntos, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a la señora, sí, señora, seguro su esposo y le contagió? Y no es bueno de alguna manera eh, meter, se podría decir, vamos a ponerlo así, entre comillas, candela, porque no es mi asunto, pero sí me preocupa la persona. Pero al punto que voy es lo siguiente, como una persona de haberle dado tanto espacio con ella, haber caminado juntos tantos años y haber confiado tanto en esa persona, ahora sale con un VIH positivo, ¿no? Y ella sí eh, afirma obviamente en el tema que ella fue la única para la procedencia. Él ha sido mi única pareja, entonces, ¿quién te ha contagiado? Entonces, ahí, si alguien te dice es mi única pareja y yo no estuve con nadie más, pues prácticamente te está diciendo, esa persona me contagió a mí. Y era como estar entre la espada y la pared, entre comillas, porque era como que esperaba que le dijéramos, sí, te contagió. Pero en esos aspectos nosotros no podemos en realidad mencionar algo si es que no conocemos la realidad total. En la salud sexual y reproductiva se manejan muchas situaciones delicadas y hay que tener hay que ser muy delicados cuando conversamos de este tema. No podemos irnos y decir, sí, sí, señora, vamos, vamos, seguro que sí, así son, así son. No conocemos la realidad de las familias, pero sí, obviamente hay más pruebas que van a determinar si realmente hay un VIH, no era el único, era una prueba rápida, existen más, es una escala de camino, pero no se pone a pensar pues esta situación que va. Ya, listo. Seguimos entonces, ¿todo bien hasta aquí o de repente alguna pregunta, algo que ustedes gustan comentarme hasta aquí para, si no continuamos el espacio de... Igual ya saben que ustedes pueden escribir todo lo que sientan, quieran comentarme, alguna experiencia muy similar que hayan pasado y cómo de repente se resolvió, es muy importante eso, porque así vamos a poder llegar a buenas soluciones. Entonces, vamos a continuar igual, hemos tenido ya un acercamiento de la estadística, una estadística que realmente, dos temas puse ahí, ¿no? Que impactan, y número dos, que te da insomnio, ¿no? Uno se pone a pensar de su cama y decir, wow, cómo la situación ha cambiado, ha crecido, todo lo que de repente en algún momento hemos visto ahora es distinto, en fin, cosas que pasan, ¿no? Y por lo pronto hemos visto también definiciones como la salud sexual, la salud reproductiva, y estas definiciones son distintas una del otro, y vamos a continuar ahora, si no hay preguntitas ni nada, igual ya saben que pueden escribirme al chat, a ver, vamos a poner acá, listo. Entonces, conforme a este punto, es que llegó la virtualidad. La virtualidad llegó para quedarse, creo, no sé,
muchos de nosotros no sabíamos manejar algunos programas que teníamos antes, no sabíamos cómo acercarnos en el tema de la virtualidad. Créanme que yo les digo, yo tengo, a ver, no tengo mucho tiempo, tengo algo de probablemente 8 años de ser docente, 8 años más o menos de docente, claro que sí. Y, y en toda mi vida no, siempre ha sido presencial, siempre he tenido a bien enseñar observando a las personas, saltando con ellas, jugando con ellas y ellos, eh, dinámicas totales, ¿no? Pero la virtualidad sí nos cogió como que muy, muy como de sorpresa y a veces ahora que tenemos nuestras pacientes o usuarias a través de una plataforma virtual, y la virtualidad como una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Nos adecuamos a una nueva forma de vida primero. Si bien es cierto, ahora probablemente todo lo estamos haciendo a través de el celular, a través de un Android, a través de un programa, entonces nos damos cuenta que vamos trabajando desde casa. Yo estoy trabajando en mi casa, este es mi espacio, mi sala, en un espacio de mi sala instalé mi escritorio, mi laptop y todo lo tengo aquí. Aquí está. De aquí puedo observar a mi hija que está en la computadora, a mi hijo que está acá al costado y a mi otro hijo que está allá. De aquí tengo una visión excelente. Por eso les digo, muy aparte probablemente de los cargos y grados y no sé qué cosa que pueda haber tenido, a mí me ayuda mucho convivir con 3 adolescentes. Eso es lo mejor, porque todos los días me comentan las situaciones nuevas, lo novedoso, lo que está ahorita así como de moda, ¿no? Entonces yo me voy enterando y ellos me van comentando y estoy súper actualizada en el tema de adolescentes porque acá los tengo a mis adolescentes prácticamente enseñándome, ¿no? Escogiendo un lugar para generar a lo que llamamos entradas para nosotros mismos. Pero ahora la pregunta, de acuerdo a haber visto todas las estadísticas que ya hemos visto hace poco, acá algunas presentaciones menos, ¿serán esta virtualidad o será la virtualidad, se convertirán, son espacios seguros? Hay algo que a mí sinceramente me preocupa mucho y es el hecho de tener un espacio como el que tengo ahora acá, mi laptop, pero esta laptop cuando se prende me lleva a mundos distintos. Puedo estar aquí y la semana pasada tuve una ponencia en Ecuador y el mes pasado estuve en una ponencia en Argentina y la semana pasada tuve una ponencia en Costa Rica y en México. Entonces me pasé por todo el mundo, pero sigo aquí. Aquí estoy. ¿Estos espacios serán seguros? ¿Qué podemos hacer para que sean espacios seguros si no lo son? Si la respuesta es negativa, porque ahora el niño ingresa a su computadora, a su PC, a su ordenador, con un clic, ya está en la parte educativa, ya puede tranquilamente pasar todo el espacio, pero también puede llegar a otras páginas que no son para la edad de ellos, probablemente de violencia, escenas que no son todavía para el espacio de ellos, pero ya ingresan. ¿Por qué? Porque tienen justamente esto que les lleva a otros confines y mundos diferentes. Es muy importante relacionar la virtualidad a la salud sexual y reproductiva, porque ahora lo vamos a ver y es muy importante que ustedes lo manejen y lo visualicen. El Internet pues se convirtió en un arma de doble filo, sí, sí se convirtió en un arma de doble filo. Eh, Probablemente se convirtió en algo interesante porque gracias al Internet, parte positiva, nos encontramos, conversamos, yo las leo, las veo, los veo, puedo conversar con mi familia o amigos que están fuera del país, como si estuvieran aquí, en realidad, pues como dice la realidad, están aquí y puedo de repente llevar un curso, ¿no? Ahora una maestría, un curso o algo es súper accesible gracias a la virtualidad.
Pero si nos vamos a la parte negativa, que también tiene su parte negativa y positiva, nos damos cuenta que el Internet podría llevarnos a espacios que no vamos a estar preparados probablemente para poder salir de esto. Y más si son niños y adolescentes. Yo hablo de niños y adolescentes porque a veces el niño muchas veces puede tener la edad de niño, pero piensa como un adolescente. Y el adolescente puede tener una edad de adolescente, pero todavía es un niño. Entonces ahí existen dos situaciones de acuerdo a la madurez que pueden tener. Hay que tener en cuenta, por favor, que existen riesgos en el Internet y esto les va a servir mucho a ustedes, participantes, ya sea mamás, tías, madrinas, vecinas del adolescente o del niño, porque tenemos que conocer este mundo. No podemos decir, no, la verdad el Internet no va conmigo y yo prefiero quedarme ahí nomás y ya cuando, ya aprenderé. No, porque estamos desactualizados y ellos están caminando un paso más que nosotros en ese aspecto y no lo podemos, porque tenemos que ver estos riesgos que tienen que ser planteados. Tenemos eh, tres riesgos bastante propuestos, si se podría decir, o colocados en el Internet, muy, 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 muy fuertes. Eh, tenemos primero, les voy a mencionar para luego pasar a las definiciones de cada uno de ellos. Tenemos primero el sexting, ¿ya? El sexting viene a ser un texteo con relación a mensajes como, por ejemplo, yo cojo mi celular eh, y empiezo a textear, no sé, o mandar videos o una foto a alguien desde mi celular, me tomo una foto, pero no una foto como un selfie, ojo. Es una foto con connotación sexual. Puede ser semidesnuda, puede ser sin ropa, puede ser de esta forma y se lo mando a quien de momento puede ser mi pareja o un amiguito que quiero seducir, en fin, no sé. Es el sexting, ¿ya? Ese texteo. Ahora, este sexting podría conllevar a una connotación un tanto más, y que lo podemos poner así, extorsionada. Ahora vamos a ver un video para que ustedes puedan denotar esta forma. Yo, como Susan, y encontré esto viral en internet, se hizo viral y veo que hay una chica que se tomó una foto probablemente desnuda y ha corrido la foto. ¿Quién la mandó? Nadie sabe porque no se sabe de dónde nace ni dónde termina en el internet. Es así, es un espacio cibernético y bueno, el sexting se dio de esta manera. Y puede haber sextorsionadores, o sea, extorsionadores de esta forma y modalidad y que podrían pedir un chantaje, eso se llama chantaje cibernético y puede haber esto, obviamente, en cualquier lugar. Eso es con respecto al sexting, ¿ya? Con respecto al grooming, el grooming viene a ser una falsedad de identidad y esta falsedad de identidad se va a dar, eh, digamos yo, Susan, voy a decir que tengo, no sé, que me llamo Paola y tengo 14 años porque justamente veo a un niño que me gusta, por decir, y quiero seducirlo, ¿no? Entonces, esas son las palabras que tiene la persona que realiza un grooming, y el grooming, ¿quién está obviamente detrás del grooming? Es el pedófilo. Hay que tener en cuenta que los pedófilos son personas que están siempre buscando esa atracción y fantasía en un niño, ¿ya? Ahora, después de que observamos probablemente un pedófilo, no solamente se va a quedar ahí, existe dentro de los grooming los pederastas. ¿Y cuál es la diferencia entre un pedófilo y un pederasta? En que el pedófilo
obviamente tiene una atracción, una fantasía, sueña con seducir a ese niño, sueña en tenerlo, en fin, y el pederasta actúa y va a tener una connotación sexual por un tipo de abuso que puedas ver. Lo sedujo, lo llamó, lo increpó, le encanta, se encontraron y ahora Fran ataca a la víctima. Grooming como algo fantasioso, perdón, pedófilo como algo fantasioso y pederasta a la acción, de verdad. Entonces ahí encontramos mucho cuidado entonces con lo que vamos a encontrar en redes. Puede ser que falseen la identidad, digan, sí, yo sí soy así, y no lo son. Entonces, eso hay que tener mucho, mucho cuidado nosotras como mamás, como tías, como eh, familiares, obviamente que estamos justamente con este tema tan, tan importante de seguridad. Estamos hablando ahora ya de seguridad cibernética, la seguridad para poder proteger a nuestros niños, ¿no? Y por tercero, viene el ciberbullying, y el ciberbullying viene a ser un maltrato cibernético o a través del ciberespacio. Si ustedes habrían escuchado alguna vez bullying como tal, como definición, que era un maltrato, era no, hasta que podía conllevar a ciertas situaciones, el ciberbullying no escapa de eso. Y a pesar de que no es nada físico, es psicológico y mental, esto podría abarcar con la misma con la misma fuerza a que un niño y adolescente que sufre de un maltrato a través del espacio cibernético pueda conllevar a qué. ¿Cuál es la situación preocupante aquí en el ciberbullying? Igual que en el sexting, igual que en el grooming, pero mucho más en el sexting y en el ciberbullying, es que el niño o adolescente en este caso puede llegar a una depresión porque es maltratado, porque a cada momento le hacen daño, etcétera, etcétera. Y por último, la depresión puede llevarlo ¿a qué? A un suicidio. Entonces, aquí estamos viendo bastante problemática entre estos espacios cibernéticos que no podrían estar bien puestos, así que por favor les pido como padres de familia, profesionales en general, que estos riesgos en Internet pueden ser puertas abiertas que no siempre vamos a poder cerrar y que ya cuando se quedan o se abren, se quedan aperturadas, porque el niño que vio algo dice, uy, mañana lo veo y pero más, hasta más tiempo, y empieza a aperturar curiosidades que todavía pues no son parte de, ¿no? Entonces, sí me gustaría presentarles dos videitos, si me permiten, antes de pasar al tema puntual por favor, si me permiten un momentito. Vamos a ver, vamos a ver. Es muy importante abarcar estos puntos de aprendizaje y enseñanza porque nos va a ayudar mucho también a que nosotros podamos visualizar. Les voy a poner un videíto que va a trabajar el tema de sexting para que ustedes puedan ver la diferencia un poquito para que también lo puedan compartir. Les voy a dejar el link a través del chat. Puedan verlo en familia. Es importante protegerlos porque a veces no comprenden muy bien la situación hasta sensibilizar, ¿no? Hay que sensibilizar a las personas, en este caso a los niños y adolescentes que piensan que nosotros les damos normas porque, en fin, porque nos pareció, porque se nos ocurrió, pero no porque realmente lo necesiten, ¿no? Vamos a poner aquí, lo tengo por aquí, por aquí. Es que hay varios, pero hay uno que ya está bien cortito, que no dura más de 2 minutos y es buenísimo que ustedes lo puedan ver. A ver, vamos a ver. Mm, vamos a ver por aquí. Y así ustedes puedan. Acá hay uno de 1 minuto que podría servir porque el otro sí no está, no lo tienen por aquí. Yo trabajo con vamos a ponerle este de acá.
De repente por aquí sí sale. Ya aquí hay uno, vamos a ver qué tal nos va con ese videíto. Normalmente yo trabajo con otro que es un poquito de 2 minutos y ayuda mucho a visualizar, pero aquí también veo que va. Voy a ver si tiene por acá. Yo ya, antes de trabajar un video, les comento que yo lo veo porque podría tener algo que no es bueno, pero como estamos entre adultos, vamos a colocar uno que el video que normalmente trabajo siempre no está, pero vamos a ver este de minuto que me parece muy interesante. Vamos a ver por aquí. Sí, este puede ser. Ya. O si no, lo otro que podemos hacer es mostrarles, si no, el tema de, excelente, esto de acá. Esto de aquí que les voy a mostrar ahora mismo se llama grooming, ¿ya? Así como lo voy a poner aquí, así como lo ven. Y ya saben que el grooming viene a ser una falsedad de identidad para la seducción. Vamos a ponerlo ahí. Le estoy apuntando para que lo puedan tener de un menor. ¿Ya? Ahí se los dejo. Ahí. Y vemos el video. Y luego del video lo comentamos para que ustedes más o menos lo puedan visualizar. A ver, por aquí, por aquí. Excelente. Acá está. Voy a poner sonido para que se escuche todo lo que... Bien. Si no se escucha o algo, me avisan, ¿ya? Everything is falling, everything seems so bleak. But you won't change your ways or a damn thing that you are doing wrong. Everything is falling, everything seems so bleak. You can get what you want, you can get what you need. Things are where you belong, at the end who you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are. Everlasting moments, energy in your veins. From now on, nothing will stop that your desire to go on. Who you wanna be, what your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are. Who you wanna be, what your love is, what you are. Everything is falling, everything seems so clean.
Bien, les voy a dejar por aquí el link, es muy importante que ustedes lo puedan tener porque acá está. Porque ustedes pueden conversar con sus hijos y o también cuando trabajen con adolescentes y puedan colocar esto que es importante, más ahora con el tema de virtualidad, ¿no? Mucho más, porque es lo que vivimos a diario, es lo que vemos a diario, por lo que estamos trabajando, por lo que estamos haciendo, entonces, de alguna manera, esta es la situación que se forja y se emite alrededor de. Nos damos cuenta en este video, por ejemplo, que dos personas se llegan a conocer en redes, ¿cierto? ¿Estamos bien? Una persona le dice a la otra, la chica, le dice al muchacho, yo quiero verte, me gustaría conocerte, porque ya a un preámbulo, el chico siempre le decía, hola, eres bonita, en fin, me gustas, yo también tengo la misma edad, nos podemos ver, o le cuenta su historia, ¿no? Yo voy a la escuela y tú, en fin, muchas cosas. Cosa eso, llegan a tener una cita, ¿no? Se empiezan a citar y se dicen, mira, nos encontramos en tal momento, en tal lugar, yo voy a ir vestido así y tú vas vestido así y nos encontramos y nos reconocemos, ¿no? Porque como está vestido de tal cual, se van a reconocer. Ya, listo, no hay problema, vamos bien, supuestamente. Cuando ellos llegan ellos se dicen, no, yo voy a estar con algo rosado, le dice la chica, y el muchacho le dice, yo voy a estar con una casaca negra para podernos encontrar y vernos, ¿no? Digamos, ah, ya, genial. Hasta ahí están como en un acorde, ¿no? Están en el acuerdo. Pero después se dan cuenta de que cuando están visualizándose al encuentro, se dan cuenta de que no es lo que se imaginaba, que no era ni la chica ni tampoco el muchacho. Era un señor y el otro también era un señor. Los dos eran señores. Claro que habían traído lo que se habían pues, mencionado para colocarse, sí, pero ahí quedó. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, hay que tener mucho cuidado entonces con el tema del grooming. Esto se llama grooming. Luego vamos a tener el sexting, que ya lo vamos a poner les voy a mostrar un videíto muy rápido, así como ahora, dura 2 minutos creo lo mucho, y también les voy a mostrar un videíto de ciberbullying, que justo lo estuvimos trabajando en el instituto, muy bueno para los adolescentes, recomendadísimo para que puedan verlo. Y esto lo vamos a continuar el día viernes 9, si estamos bien, el viernes 9 lo continuamos, ¿les parece? Ya estamos justo llegando a 3 minutos. Si hay alguna pregunta, algún tipo de comentario que quieran hacer, vamos a hablar un poquito el día, les voy a dar un poquito las premisas que vamos a ver. Derechos humanos, que es importantísimo en el tema de salud sexual y reproductiva. Vamos a hablar de derechos sexuales, también los derechos reproductivos, vamos a hablar del adolescente en sí, el adolescente de antes, el adolescente de ahora, y vamos a trabajar sobre esto, y me gustaría, si me lo permiten, y no hubiera algún problema por eso, me gustaría culminar con el tema de educación sexual como parte de la buena salud sexual y reproductiva. Muy buena, que les va a ayudar a ustedes a poder tener un enfoque un poco más panorámico del tema, porque uno tiene que llegar a una buena salud sexual y reproductiva, pero ¿cómo? Teniendo una buena educación sexual. Y por ende vamos a terminar unos minutos antes con este tema que está buenísimo. Les pediría por favor que no falten el día viernes, tratemos de conectarnos, así como ahora, agradezco mucho la puntualidad de todos al estar desde temprano, nos ayuda mucho en ese aspecto, pero si pueden y necesitan y quieren invitar a otras personas, docentes por allí, que quieran conectarse también a la ponencia del día viernes está bastante dirigido
en realidad a todos los que quieran trabajar con adolescentes, porque vamos a conocer al adolescente en general, todos. Vamos a ver qué tal y qué situaciones actuales están manejando para poder ver el tema de salud sexual y reproductiva en ese sentido. Entonces, sin más, me despido de ustedes. Espero que de verdad la ponencia de hoy día haya sido grata, agradable, me haya podido haber explicado bien, ustedes hayan podido tomar esa explicación a bien. Y si hay alguna pregunta, ustedes saben que ya podemos aperturar la ronda de preguntas para el día viernes de repente con más tiempo. Si no, ahora mismo, si hay algo, yo encantada de responderles. Y de repente por allí apertura un espacio de 10 minutos de juego para ver que, como juegos de retroalimentación, para ver cómo estamos quedándonos con el tema de salud sexual y reproductiva en adolescentes, guión, un poquito de educación sexual que nos va a ayudar mucho. Muchas gracias, Esmeralda, Iris, Juanita, Karen, Petronila, Bravo, sí, está bien, en sueño, dice aquí, Ana Lucía, Merly, Areli, Diani, Eliana, Gaby, en realidad por la confianza, Lina, en mi persona para poder hoy día verse conectado, a pesar que te han tenido ustedes mil de actividades que hacer y lo están haciendo ahora, pero han brindado un espacio para ese conocimiento. Gracias, de verdad. Inviten a todos los que ustedes creen conveniente y quieran trabajar el tema de educación sexual o salud sexual y reproductiva en adolescentes, quieren conocer más a sus adolescentes, pues les prometo que el viernes lo vamos a conocer a fondo, que está muy bueno. Igual nos encontramos el viernes a las 5 y bueno, conmigo será hasta el viernes, cuídense mucho, que les vaya lindo, para mí ha sido muy agradable estar con ustedes y a pasarla muy bonito estos días. Nos encontramos entonces. Cuídense mucho. Chau. Nos vemos. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias. Nos vemos el viernes 9 a las 5. No se olviden de invitar a los que ustedes creen convenientes y quieran trabajar con el tema de adolescentes, que es muy, muy, muy importante. Chau. Hasta el viernes.